las tres presentaciones y las tres perspectivas. Va a tener un poco de la experiencia de ser una organización basada en la fe, a ser estar viviendo en Uruguay y ser un joven involucrado en la realidad de las organizaciones juveniles uruguayas. Bueno, para que tengan una idea básica o común para todos de qué trabajamos desde la Pastoral Juvenil, el Consejo de Iglesias y otras organizaciones basadas en la fe, algunos aspectos como para qué perspectivas de trabajo y qué tiene que ver nuestro trabajo con la Conferencia Mundial de Juventud, con los derechos de los jóvenes. Tenemos una perspectiva de trabajo en pos de la dignidad humana, de los derechos humanos, una perspectiva ética, participativa, una visión ecuménica que traducido al lenguaje secular tenemos el trabajo en redes, un trabajo abierto, amplio, testimonio en la sociedad, o sea, la incidencia política, la motivación al servicio, al voluntariado, al compromiso. Trabajamos junto con otras redes juveniles, ahí hay un montón, que algunas han sido nombradas como la Asociación Cristiana de Jóvenes, Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, el Espacio Iberoamericano, como está acá Alejandro, y un montón de otras organizaciones. Decir cuatro cosas sobre qué aportan las organizaciones juveniles basadas en la fe. Un aporte en la formación de ciudadanía, capacitar para la vida en la poli, la ciudad, el lugar donde todos estamos y donde vivimos. La formación ética, no desde la moralidad o el moralismo, sino la ética en una comprensión como la justicia, la solidaridad, el compromiso con la sociedad en la que vivimos, que no es privativo, que no es propia solamente de las organizaciones religiosas, pero que en ese sentido hacemos, creo, un aporte. El aporte también en voluntariado y el aporte en servicios en situaciones de alta vulnerabilidad, y en esto creo que, bueno, como el caso de Haití ahora o cualquier situación donde hay catástrofes o situaciones de vulneración de derechos, hay muchas organizaciones basadas en las que trabajamos. Después de esto, solo como ubicarnos en qué tipo de organización es en la que yo participo, y pasar un poco a cuáles han sido nuestras acciones en relación a la Conferencia Mundial de Juventud, tanto en Guanajuato como en Bahía. La verdad que dos experiencias muy importantes. Para mí la primera a nivel mundial y a nivel de las Américas de este tipo, donde gobiernos, sociedad civil, parlamentarios interactuamos en unas relaciones de bastante horizontalidad y bastante intercambio, que creo que es un primer aprendizaje positivo. Después que terminó Bahía, algunos estábamos un poco quejosos de sociedad civil sobre algunas metodologías, pero el gran aprendizaje sobre esa metodología creo que fue la importancia del encuentro de estos tres sectores, que capaz necesitamos mucho más tiempo para discutir y para ponernos de acuerdo, pero eso es un puntapié adelante. Y en el caso de Uruguay, que bueno, junto con Raúl, que también está acá de Uruguay, tuvimos una experiencia interesante que creo que puede ser también traspasada o compartida con otros países. Desarrollamos acciones tanto posterior a Bahía y previo a Guanajuato y posterior a Guanajuato. Tanto de encontrarnos a preparar tanto el Fondo de Población en mi país, los delegados que fuimos a las conferencias, con el Instituto de la Juventud y otros actores de la sociedad civil a prepararnos para ir a esta conferencia, ¿no? Tratar de aterrizar esta conferencia mundial que suena para muchos jóvenes y para muchas organizaciones algo tan alejado, tratar de vincular lo que tiene que ver con la realidad de los jóvenes en cada uno de los países. Y realizamos una actividad previa y una actividad posterior a esto, que tuvo una buena llegada a jóvenes, a organizaciones y también a la prensa. Y esto creo que también tenía, como lo que decía Eugenio antes, que ver, bueno, cómo empezamos a generar compromisos y exigencias a nivel nacional de esas declaraciones, de esos documentos que vamos elaborando. Ahí, aparte de esas actividades que fueron realizadas desde el Fondo de Población, los delegados de Sociedad Civil y el Instituto Nacional de Juventud, desarrollamos foros de organizaciones juveniles basadas en la fe, vinculados a estos temas de los derechos de los jóvenes y los ODM. Ahí hay una foto que es de uno de los paneles en Montevideo, donde está la presencia de Ernesto Rodríguez de la Academia, bueno, Raúl del Fondo de Población, Leila, que estaba reuniendo la experiencia de Argentina, gente del gobierno, el director de la Juventud y yo, como una experiencia de diálogo entre sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, academia y gobierno. También realizamos una actividad de una similar característica en Brasil hace 2 semanas,
y estamos por realizar otra más en Centroamérica, en Guatemala, vinculada más específicamente al tema de migración. ¿Qué productos o qué pasaron en estos encuentros? Primeramente se dio una importante interacción, ¿no? Y una movilización de los jóvenes. Se generaron puentes, como decía Marcela hoy más temprano, cómo generar puentes entre los jóvenes y cómo movilizar a la sociedad civil organizada en torno a los temas de la juventud y organizaciones juveniles propiamente dirigidas por jóvenes. Algunos logros que tuvimos, algunos pequeños productos de estos encuentros, elaboramos un documento que lo voy a dejar para los que lo quieran tener después allí en la mesa, que se llama Carta Abierta de la Juventud Latinoamericana de FED, que trabajamos sobre distintos objetivos del milenio, y viendo la declaración de Guanajuato, la Carta de Bahía, cómo repercutía esto en nuestros intereses, en nuestras luchas, por decirlo de alguna manera, y elaboramos un documento que creo que está bastante interesante. También estamos elaborando una guía de talleres para sensibilizar un poco más sobre el tema de los objetivos del milenio y otros materiales didácticos. Otro aprendizaje, otro logro fue poder articular también experiencias concretas que hacen los jóvenes en sus organizaciones, vincularlas a objetivos del milenio. Porque si no sigue siendo como algo muy conceptualizado a un nivel muy alto, tratamos de vincular experiencias concretas de jóvenes, trabajando con mujeres en situación de violencia de género, otros jóvenes con un proyecto productivo en Yacaré, Artigas, sobre piscicultura y cómo se vincula a pobreza, como otros experiencias de empleo juvenil. Y también no nos quedamos solo con nuestras redes más cercanas, sino que invitamos a jóvenes judíos, católicos, umbandistas, de religiones afro, a participar de ese encuentro y de esas experiencias. Presencia de redes juveniles, como está el Espacio Iberoamericano de la Juventud, Religiones por la Paz, la Asociación Latinoamericana de ACJ, todas organizaciones juveniles latinoamericanas muy relevantes y también organizaciones nacionales. La presencia pública del tema ahí, presencia en canales de televisión, en sitios web, en diarios, y eso es parte del impacto que estamos tratando de generar sobre un tema que todavía a veces sigue sobrevolando, el Año Internacional de la Juventud. Es ese que dijimos, cómo logramos que los jóvenes se enteren y esto se vuelva una herramienta de exigencia, ¿no? O sea, cómo generamos que estos documentos y este año de oportunidad, que es el Año Internacional, se vuelva una posibilidad para que los jóvenes se exijan más para la concreción de sus derechos. Después, algunos aprendizajes. Y vuelvo a hacer un énfasis desde mi realidad de trabajo, que es las organizaciones juveniles basadas en la fe. Algunas cosas que ya se dijeron, pero que traducidas a nuestra realidad, yo lo pongo como salir del gueto religioso, ¿no? O sea, superar la agenda interna, y cada uno sabe cuáles son sus vetos, ¿no? Todas las organizaciones juveniles tenemos nuestros propios guetos, o nuestros propios encerramientos, y creo que trabajar en agendas comunes, agendas que no solo son las de nuestros propios derechos o nuestros propios intereses exclusivos. Trabajar en articular con redes juveniles de sociedad civil sigue siendo de importancia. Fortalecer otros espacios interreligiosos juveniles. Motivar a que los jóvenes de las organizaciones juveniles religiosas participen en redes nacionales y regionales. Y promover el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes para que participen en la vida social y política de una forma bien amplia. Luego, también seguimos en ese caminar de involucrar a los jóvenes en la existencia de sus derechos, algunas tensiones en el afuera, ¿no? Desconocimiento, discriminaciones, desvalorización, no conocimiento sobre la realidad del mundo de las organizaciones juveniles religiosas, pero estas son tensiones que con mucha educación, hay un joven llevando una Biblia, un Corán y no sé qué lleva ahí abajo, pero algún otro texto sagrado, generar conocimiento sobre la diversidad religiosa. Y para esto, en todo este ejercicio de reflexionar cuál puede ser ese rol de nuestras organizaciones basadas en la fe, qué desafíos tienen también los estados, ya que acá hay profesionales de los gobiernos y las otras organizaciones de la sociedad civil con las cuales necesitamos generar esta agenda común. Valorar la pluralidad, el reconocimiento del ser en una integralidad, y ese respeto por esta integralidad. Y una cosa que hablamos siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos para canalizar todas las formas de
expresión juvenil, de participación juvenil. Si nos perdemos la participación de los jóvenes en los espacios religiosos, cueste lo que nos cueste, nos perdemos un porcentaje importante de los jóvenes. Y hay que aprender a dialogar con este espacio de participación juvenil. Y para terminar, de una forma, me gusta terminar con frases, y ahí he descubierto hace poco un pensador judío argentino que plantea esta frase que me pareció muy pertinente en relación al lema del diálogo y el entendimiento mutuo, ¿no? Dice que mi diferencia es un hecho, y de este hecho emana un derecho, mi derecho a ser diferente. Y también emana un deber, mi deber de ser diferente. Y de mi derecho a ser diferente emana una obligación, la obligación que tienen todos los demás de respetar y alentar y amar mi diferencia. Yo amo mi diferencia con el amor que la amaría si fuese otra diferencia, y con el amor con que amo las diferencias ajenas. He aquí mi modo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y en este aprendizaje de trabajar con otras organizaciones juveniles no religiosas y trabajar con los estados y con el sistema de Naciones Unidas, es un lugar para aprender de las diferencias de todos, pero sin perder de vista que lo que nos está uniendo al fin de cuentas es la dignidad de los seres humanos, en especial de los jóvenes. Y en esto, bueno, todos tenemos que aprender a amar las diferencias de los demás. Así que, bueno, agradecer por esta oportunidad de aprendizaje que está haciendo para la Pastoral Juvenil del Consejo Latinoamericano de Iglesias y para mí, a nivel personal, de estrechar redes, de generar alianzas y que todas estas estén encaminadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes latinoamericanos y caribeños. Nada más. Muchas gracias, Luis. Me quedo con esta reflexión, que todos aquí apostamos a la dignidad humana, en este caso de los jóvenes. Así que igualmente agradecerle a Alejandro